Muy buenas tardes a todos. Realmente es un gusto estar aquí. Ha sido un evento organizado con muchas personas involucradas y realmente pues me siento muy honrada de poder iniciar con este evento, con una, digamos, conferencia tan interesante, con un tema tan interesante en este sentido. Y pues realmente estuve pensando qué era lo que quería transmitir acerca de la investigación científica, cuál era ese impacto que quería dejar, porque al final, pues la jornada, como bien lo indicó la licenciada Tania, pues busca desarrollar, potenciar esas competencias que tenemos y actualizarnos, porque va dirigido a cierto público, a profesores, a estudiantes, a profesionales. Y entonces quise reflexionar un poco de realmente por qué es importante la investigación científica a futuro. Como decíamos, pues la idea es educarnos un poco más, actualizarnos en este tema. Y entonces me pregunto, realmente cuando vamos a una conferencia, pues lo que realmente buscamos o a cualquier formación es aprender un poco más, pero también reflexionar. Y muchas veces estamos acostumbrados a adquirir ese conocimiento base, pero no a reflexionar al respecto de por qué es importante lo que estoy aprendiendo. Y precisamente eso es en lo que se basa también la educación médica. Así que, pues muy complacida de estar el día de hoy con el tema de investigación científica y por qué realmente urge invertir en ciencia. Para empezar la conferencia, pues tenemos una dinámica. Como bien lo indicaba Tania, pues vamos a hacer este evento un poco más dinámico y entonces tratar de tener esa reflexión y ese aprendizaje colaborativo, y en ese sentido pues los invito a que puedan escanear el código que aparece en pantalla para que podamos responder juntos algunas preguntas. También pueden hacerlo directamente, ir al sitio web de slido.com y les pedirá un código. El código es ciencia, pero igual directamente podemos hacerlo escaneando en su pantalla desde el celular, desde la cámara de su celular, el código que aparece aquí, y directamente pues nos iremos a la plataforma para poder comenzar. Realmente, pues la idea es poder conocer un poco acerca de las expectativas con respecto al tema que vamos a desarrollar en unos minutos, y por eso pues le invito a que podamos compartir juntos algunas de las interrogantes que vamos a plantear. Vamos a dar un minutito para que usted pueda ingresar, igual, recordando, puede ser con el código QR o puede ser directo en la dirección de slido.com. Le pedirá un código, ese código pues es ciencia. Bien, entonces vamos a iniciar simplemente con una pregunta. ¿Qué beneficios trae consigo la investigación en su opinión? Puede ser una frase, puede ser una palabra. ¿Qué considera usted dentro de sus conocimientos que trae consigo la investigación científica? Entonces reflexionemos un poco acerca de la misma. Muy bien, nuevos descubrimientos. En sí puede ser un beneficio colectivo, o si usted considera que es un beneficio individual, un beneficio personal. Muy bien, permite comprender las causas y efectos de los fenómenos, promueve el desarrollo. Muy bien, nuevos descubrimientos, y permite conocer las causas. Muy bien, como vemos, la información que tenemos acerca de qué es la investigación científica es diversa, pero converge en un punto, y este punto es que realmente, si se fijan, ha aparecido mucho la palabra desarrollo. En realidad, muchos vemos a la investigación científica como un punto de desarrollo a futuro, es decir, como realmente ese punto de inflexión en cuanto un país decide realmente apostarle al desarrollo, al bienestar social. Y eso es importante. La ciencia, al final, pues también nos tiene esa idea de que conlleva a un desarrollo científico, pero también a un bienestar colectivo, a un bienestar social. Muy bien, vamos entonces a platicarlo en la presentación, y vamos a ver entonces en ese sentido cuáles son nuestras respuestas al final de la ponencia. En una palabra, es la siguiente pregunta: ¿cómo definiría la investigación científica en su país? Hay personas conectadas de Perú,
de Honduras y de otros países. Y pues por ello me gustaría saber en su país cómo definiría la investigación científica. ¿Cómo crees que está tu país con respecto a la investigación científica? Pues no son nada alentadoras las palabras, si lo vemos tenemos como una idea y las palabras que más sobresalen es deficiente, pobre, pero hay innovación, tenemos positivismo también aquí, escasa, irregular, muy bien. Y realmente es la visión, miedo, la visión que tenemos sobre ella. Y es interesante lo que acaba de reflexionar alguien, un participante, miedo. Y realmente esa es la idea de eventos como este, el hecho de que a veces creemos que la ciencia, aparte de los recursos que podamos tener o no tener como país, de las políticas que podamos tener o no tener como país, también se basa en la idea preconcebida que tenemos que la investigación es difícil, es complicada, como bien lo manifiestan en una de sus palabras, burocrática, está abriéndose camino, muy bien. Y tenemos esa idea preconcebida que la investigación es difícil y creo que ahí a veces hemos fallado como investigadores en no transmitir esa pasión por la investigación y transmitirle a las demás personas que no es difícil, se requiere de un proceso, sí, disciplinado y riguroso, pero no es difícil ni tampoco es para un sector de la población. De hecho, vamos a ver en la presentación que también en el ámbito privado podemos desarrollar investigación y que de hecho necesitamos investigación en el ámbito privado. Muy bien, lo vamos a dejar por aquí con esa visión y ese panorama que tenemos para iniciar esta conferencia y pues entonces vamos a volver a nuestra conferencia una vez que hemos tenido ese panorama un poco más claro de lo que es la investigación, ¿no? Y precisamente esa es la pregunta, ¿qué importancia le está dando el mundo a la investigación científica? Sabemos que con la pandemia hemos reflexionado al respecto y tenemos una idea diferente ahora de lo que es la ciencia. De hecho, utilizamos la palabra ciencia mucho más seguido en nuestro ámbito familiar, profesional, social. ¿Por qué? Porque ha venido a impactar profundamente en nuestra forma de vida y eso ha hecho entonces que ahora tomemos en serio un poco más la ciencia. A la vez ha dejado reflejado cómo nos ha encontrado como países, es decir, también ha reflejado las desigualdades, las inequidades a nivel mundial y también las potencialidades que tenemos como seres humanos, esa capacidad de resiliencia que tenemos. Entonces, vemos que esa importancia al mundo ha tenido ahora un auge al respecto. De hecho, leía algo muy interesante en un estudio español en el cual pues, se hizo una indagación a la población sobre cómo consideraban o qué percepción tenían ellos sobre los científicos y sobre el ámbito científico. Y de hecho, su percepción era muy positiva, que los científicos debían ser muchos más, que realmente se les debería de brindar apoyo, que son una parte importante en la sociedad para la resolución de problemas, etc. Sin embargo, también se contrasta en el estudio el hecho de que realmente sabemos que es importante la investigación, pero cuando lo tenemos que poner en marcha es diferente, es decir, los incentivos en investigación, las políticas públicas con respecto a investigación son deficientes. Entonces, realmente, ¿qué importancia le damos? Sí, consideramos que es importante que existan investigadores, pero a la vez no se refleja esa importancia al final en los productos o en los resultados finales. Y una manera que se ha encontrado de medir esa importancia que se le da a la investigación científica, pues es a través de la inversión que se da en ciencia, en investigación y en desarrollo. Entonces encontré por ahí con bancos con datos del Banco Mundial reflejados por la UNESCO, en el cual presenta la inversión de los países que, digamos, son ese top 10 de países que invierten realmente en ciencia, liderando Israel, Corea del Sur, Suiza, etcétera, hasta llegar a Bélgica. Y luego quise hacer un comparativo ahí con Honduras y realmente si pueden observar la brecha es bastante larga, incluso del último país de ese top 10 que es Bélgica del 2.82%. ¿Qué refleja esto? Refleja el porcentaje o la fracción que se destina a investigación del Producto Interno Bruto de cada país
realmente nosotros, hasta el dato del 2017, porque es hasta el dato que se ha reportado, el 0.042% es lo que destinamos a investigación en estos países, bueno, en nuestro país en este sentido. Y entonces vemos esa diferencia del 4.95% que, por ejemplo, invierte Israel. Recordemos que esto es proporcional, no puede ser que en cantidad Estados Unidos pueda invertir un poco más, pero ya reflejado en fracción del porcentaje interno bruto, pues ya es menor que otros países. Esa es realmente la importancia que le estamos dando a la investigación en nuestros países y esa relación, ¿no?, que existe con los países que más invierten. Y quise profundizar un poco más y hablar acerca de América Latina, cómo estamos en general en América Latina y el Caribe, un poco en la parte de investigación y en Iberoamérica incluso. Y entonces vemos cómo igual mantenemos en este caso un top 3 de países que más invierten en investigación y desarrollo. Por ahí vemos que Brasil está un poco como en la media, ¿no? Porque ya no está tan abajo como los otros países, pero tampoco pues llega a esos países que sí están liderando el tema de inversión en ciencia. Igual vemos que Honduras se encuentra solo por encima de Guatemala en esta región en cuanto a la inversión en ciencia. Y bueno, claramente se ve muy evidente en cómo estamos como país en el tema de inversión en ciencia. Ahora, entonces, la realidad de nuestros países de ingresos bajos realmente es muy dura, ¿no? Es muy cruel si nos ponemos a reflexionar en ello. Realmente no se invierte en ciencia. Y el argumento que se utiliza es que no se invierte en ciencia porque no hay riqueza realmente. Pero no sé, si nos preguntamos, ¿no hay riqueza en realidad o no se invierte en ciencia porque no hay riqueza o en realidad no hay riqueza porque no se invierte en ciencia? Y sería un pensamiento muy lógico, ¿no? Como lo refleja la caricatura, a veces todo parece estar funcionando en sentido contrario, ¿no? No estamos viendo, realmente lo estamos viendo desde otro punto de vista. El no invertir en ciencia porque no hay dinero, pero en realidad no sabemos si no hay dinero porque no estamos invirtiendo como debemos. Y para reflejar un poco por qué decimos que puede ser una realidad diferente a la que otros países han visionado, también encontré este gráfico en el que se podemos reflejar el crecimiento en países que invierten en ciencia versus algunos países que menos invierten. Y ahí estamos de nuevo, pues Honduras, El Salvador, incluí también Perú por ahí. Y vemos entonces que hubo un punto de inflexión en el cual esos países decidieron dar una mayor inversión en ciencia. Y en ese sentido, entonces, lo reflejaba el informe, que realmente hubo una decisión de país de poder apostarle a la ciencia. Y entonces vemos cómo hubo a la par del crecimiento de la ciencia un crecimiento en términos del Producto Interno Bruto del país, ¿no? Y en términos de riqueza. En ese sentido, la inversión en ciencia resulta realmente una inversión en el futuro, porque realmente lo vemos desde ese punto de vista y no creo que nos hemos enmarcado mucho en los contra y no en los pro de esa inversión. Por supuesto que en esto intervienen las políticas que se tengan como país y la visión que se tenga como país. Ahora, ¿qué significa realmente invertir en ciencia? ¿A qué nos referimos con una inversión en ciencia? ¿Es realmente solo comprar equipo o la infraestructura? Pues realmente va mucho más allá y son diferentes estrategias que deben de ir de la mano para poder llegar a un engranaje y poder llegar a un objetivo final. En primer lugar, el fortalecimiento de los sistemas educativos. Hemos visto con la pandemia que realmente es una necesidad el hecho también de que desde la educación se potencie la ciencia, la investigación a todos los niveles, porque no solo para el desarrollo de la ciencia, sino la comprensión de la ciencia. En este momento, precisamente, nuestra vida está dependiendo de conseguir una solución a largo plazo para poder salir de esta crisis. Y realmente si entendemos
esa oportunidad que tenemos para desarrollar la ciencia desde el sistema educativo también va a ser muy interesante el que generemos ese tipo de propuestas. Asimismo, el apoyo a la formación continua, es decir, cuando estamos acostumbrados como país a terminar el pregrado o el grado, de terminar posgrado y no seguir avanzando, pero en nuestros países realmente representa podríamos decir, un privilegio la educación y no un derecho, y eso pues lo sabemos todos. Entonces en ese momento pues realmente debe de haber un apoyo a la formación continua y no solo con recursos, sino con el fomento de la misma. Igual, claramente se requiere de financiación pública para desarrollar nuevas herramientas y tecnologías, así como estudios de investigación. Eh, Obviamente es una de las partes más importantes como país. Pero si la población tiene conciencia y si las profesionales tenemos esa conciencia de la investigación y de la importancia, pues también hay formas de obtener esa financiación. Igual la creación de políticas públicas, ¿no? Esto es una parte muy importante. Esas políticas que logren fomentar y potenciar la investigación científica como país, que realmente sean ejecutables y sean posibles. Es decir, no vamos a establecer que vamos a cambiar a 1 o a 2 años y luego cambiar de rumbo, sino que tiene que ser un plan estructurado a largo plazo en el cual realmente sea un eje transversal, ¿no?, de la vida de país como tal. Ahora bien, ¿qué ha pasado con la ciencia durante la pandemia? ¿Realmente hemos dado esa respuesta oportuna a la resolución de los conflictos que han surgido? Porque no solo es una afectación directa a la salud, también está el sistema económico, social. Incluso el sistema político ha sido afectado. En ese sentido, esa respuesta que le ha dado la ciencia ha sido visible realmente, pero también nos ha dejado de manifiesto que aún con los avances que tenemos de la tecnología y que existe hasta el momento, hay muchos desafíos todavía. Y en cuanto a la respuesta que hemos dado, han surgido nuevas tecnologías, por ejemplo, instrumentos de autodiagnóstico, aplicaciones de rastreo de contactos, la enseñanza virtual ha tenido un crecimiento, la telemedicina ahora se visiona como una de las herramientas para poder combatir pues, lo que estamos viviendo. Igual, pues hemos visto en la televisión aquellos medios que han ayudado, por ejemplo, los drones que entregan esas pruebas de detección diagnóstica para evaluación de temperatura en aglomeraciones y, por supuesto, las vacunas, ¿no?, con las que ya contamos que algunas de ellas pues surgen del avance que ha tenido la ciencia en los últimos años. Igual hay iniciativas colaborativas a nivel regional, por ejemplo, a nivel de los países de ingresos bajos o medios, pudiendo hacer conexiones o colaboraciones con otros países. Ha incrementado la productividad científica y luego vamos a ver una gráfica de ello. Pero a la vez, decíamos, también hay desafíos. Es decir, no todo es malo. La verdad que la pandemia ha puesto de hecho la importancia de la ciencia y ha dado respuestas a la misma. Sin embargo, pues también hay desafíos, ¿no?, dentro de esta nueva normalidad que tenemos, como la infodemia y la desinformación que han conllevado ahora con el uso de redes sociales a que tengamos esa dificultad, esa barrera para poder lograr los objetivos en las estrategias o intervenciones sanitarias que se han establecido. Igual el desarrollo de la pseudociencia ha aumentado en este sentido, de movimientos anticientíficos, por ejemplo, el negacionismo o el movimiento antivacunas, que ya se daba antes, pero ha tenido un mayor auge ahora. Y todo esto refleja la carencia y la necesidad de fomentar la ciencia, no solo en los países de ingresos bajos, sino en el mundo. Igual se ha reflejado también el desafío de la desigualdad y de la inequidad que hay en temas sanitarios y vemos cómo pues al final no todos vamos avanzando al mismo ritmo en esta resolución. Decíamos que la productividad científica es uno de los factores que más se ha visto o se ha estudiado ante la crisis del COVID-19, ¿no? En primer lugar, pues hay cantidad de información de cuánta productividad científica se ha dado. De hecho, pues una de las ventajas y aspectos positivos de esta pandemia ha sido que tenemos ese acceso inmediato a la ciencia
siempre relacionado con COVID, ¿no? Y tenemos el artículo que salió hace unos minutos, podemos acceder a él mismo porque es una emergencia. Y eso es el aspecto positivo, de hecho ha crecido en su mayoría. Y entonces vemos cómo se refleja el tema, por ejemplo, de los ensayos clínicos en temas de Iberoamérica. Si vemos, pues ahí aparecemos como Honduras con uno de los ensayos clínicos. Vemos países que lideran como España, Brasil, México. Y ya luego estamos, pues, por ejemplo, Perú, Chile, Ecuador y Honduras, con el estudio de solidaridad, ¿no? Porque estos fueron datos hasta el año 2020. Igual hubo un crecimiento en la publicación de artículos relacionados tanto, pues, en mayoría relacionados a COVID, así que tuvimos un incremento a nivel mundial de las publicaciones en PubMed que podíamos encontrar, ¿no? Con respecto a los artículos científicos que se basan en COVID. Y asimismo se hizo un ranking al respecto sobre los países según sus publicaciones totales. Es decir, se hizo un comparativo si había habido o si existió un crecimiento con respecto a las publicaciones antes de la pandemia y luego en función de la pandemia. Es decir, si cambió cuánto producía un país con respecto a publicaciones totales y con respecto a publicaciones sobre COVID. Entonces vemos cómo países como Estados Unidos pues se mantuvieron, como China se mantuvieron, pero también hay otros países que tuvieron algún incremento. Por ejemplo, vemos en esta gráfica Honduras, a Nicaragua tuvo un leve incremento, igual que Guatemala. Es decir, hubo una mayor producción. Y es positivo, pero a la vez podemos entonces entender que realmente esto refleja como país el hecho de lo que cuenta, los recursos con los que cuenta el país para hacer investigación, porque se ha mantenido, es decir, estos países siempre tienen acceso a recursos y siempre están promoviendo la investigación, por eso no hay un cambio como tal. Sin embargo, en los países en los que tenemos que, pues, poner un mayor esfuerzo, esto ha sido una oportunidad para poder crecer en el tema de investigación. Y es muy interesante, entonces, analizar el aspecto de qué tan preparados estamos como países para poder afrontar una crisis, qué tantas soluciones podemos brindar o podemos aportar. Y algo muy interesante es el hecho de que como países muchas veces tendemos a esperar a que los países con ingresos altos resuelvan las situaciones y nosotros acoplarnos a ellos. Y esto lo reflejaba en un artículo una investigadora que decía, ¿cómo es posible que estemos esperando a que otros países solucionen para nosotros tener una solución? Pero es con lo que contamos, es realmente lo que por años hemos invertido en investigación. Y entonces me llamó la atención el hecho de que estamos viviendo una crisis, realmente estamos en una emergencia como seres humanos, pues estamos realmente viviendo cantidad de problemas, además de los problemas de salud como tal, igual los problemas de salud mental. Realmente no tenemos salud, no tenemos el completo bienestar físico y mental. Podemos estar bien físicamente, pero no mentalmente. Y hay muchas otras situaciones derivadas. Sin embargo, hay algo, pues, no sé si es un poquito pesimista, pero tenemos que ver a futuro. Y me encantó esta pues, imagen que ilustra perfectamente lo que está pasando en el mundo, ¿no? Con el COVID. Si dependiendo cómo nos afecta por país, así nos ha afectado como país, cómo nos afectarán los otros problemas a futuro que ya estamos viendo que se avecinan, como el cambio climático, que es un aspecto en el que pues muchas veces no ponemos énfasis tampoco como países. Entonces, ¿qué soluciones tenemos a la pandemia y qué soluciones daremos al cambio climático cuando vemos que la ola que tenemos en este momento es grande, es importante, pero hay una ola detrás que viene y que nos pregunta qué tan preparados estamos, cuántos salvavidas tenemos para resolver esa situación o si tenemos pues una respuesta más definitiva al respecto? Y entonces, ¿cómo podemos definirnos a futuro si no contamos con datos del pasado? La ciencia ayuda a poder generar esos datos de país, a poder hacer caracterizaciones de la situación como país. Es decir, muchas veces adaptamos modelos internacionales a nuestras realidades de país. Entonces vemos que no calza, ¿no? Es como utilizar pues una talla que no es la nuestra. Podemos llevarla, pero no queda.
Entonces, eso pasa como país. No tenemos esa caracterización muchas veces. Nosotros trabajamos el tema de farmacoseguridad y cuando queremos a veces escribir sobre farmacoseguridad en el país, pues no tenemos datos. Igual en las estrategias de valoración del impacto de las intervenciones sanitarias implementadas. No estamos acostumbrados a valorar o a monitorear esas intervenciones de salud o de cualquier área y por eso muchas veces pues, los proyectos quedan simplemente hasta un cierto nivel, cuando tienen mucha potencialidad de poderse expandir. Igual las iniciativas de prevención basadas en proyecciones validadas, es decir, que yo realmente no solo mitigue o no solo controle, sino que prevenga a futuro. La ciencia me ayuda a generar esos datos a futuro, a generar intervenciones oportunas basadas en esas proyecciones y sobre todo a utilizar sistemáticamente la evidencia científica para la formulación de políticas públicas, es decir, realmente a brindar una solución, pero informada. Es como el hecho ahora de la vacuna, ¿no? Hay personas que no quieren vacunarse porque realmente no están informadas y no estamos haciendo del todo quizás, y me incluyo todos los que estamos involucrados en el área de la salud en ese aspecto, porque ellos no tienen por qué saberlo si no son del área de la salud. Entonces, vemos cómo realmente una decisión informada conlleva a resultados realmente positivos. Y en ese sentido, entonces, existen diferentes desafíos que puede enfrentar la investigación científica. En primer lugar, la carencia de políticas públicas que sean orientadas realmente a la investigación científica, la escasa inversión para el desarrollo de iniciativas científicas, muchas veces la compleja gestión administrativa que no solo pasa en nuestro país, o en nuestra región, pasa en otros países. Realmente, y en parte se entiende, ¿no? Porque debe haber transparencia sobre todo de los fondos, pero muchas veces nos complicamos en algo que no es tan complejo al final y que el resultado va a ser positivo. Y muchas veces perdemos financiamientos o apoyos externos porque no visionamos a futuro. Igual, la falta de apoyo a los investigadores. Sé que hay investigadores pues en esta sala y sé que muchos alguna vez se han sentido que no tienen ese respaldo y no tal vez solo de la institución, sino como país, como sociedad. Muchas veces creemos que hacer investigación es un hobby o es algo adicional porque no entendemos el impacto realmente que tiene la investigación. Y bueno, realmente no quiero dejarlo con ese aspecto negativo, porque no es la idea. La idea es que veamos cómo estamos como país, que tengamos a la mesa o que traigamos a la mesa esa discusión realmente. Y no para llorar sobre la leche derramada. Sinceramente, creo que en este momento es la oportunidad de que como instituciones, como profesionales, como estudiantes, como profesores, como personas, entendamos la importancia de la investigación y qué beneficio puede traer a largo plazo, porque realmente eso es lo positivo, los beneficios que puede traer al final como país, ¿no? En primer lugar, el hecho de que puede brindar soluciones sustentables, ¿no? Que realmente están basadas en una evidencia y en una data ya probada, ya validada. Contribuir a la optimización de los recursos, es decir, sí, somos países de ingresos bajos, pero tenemos potencialidad en nuestro país, tenemos realmente recursos naturales increíbles que no lo tienen otros países. Tenemos talento humano, siempre lo digo y siempre lo he pensado que realmente tenemos como país. De hecho, cuando vamos al extranjero nos damos cuenta que realmente sobresalimos porque nos gusta trabajar, no nos gusta irnos hasta que no acabamos. Permitir también, al final, la investigación permite una oportunidad para gestionar crisis y gestionarla de forma oportuna. También reduce el riesgo de las desigualdades y de las inequidades al final, porque pues, nos ayuda a entender a dónde dirigir esas intervenciones oportunamente. Pues en ese sentido, pues dejarles el mensaje que al final la ciencia no tiene todas las respuestas y con frecuencia, pues lo que hoy sabemos o hoy se considera como una certeza ya mañana, ya no lo es. Y es así, y estamos acostumbrados a ello. Sin embargo, la ciencia es la mejor arma de la que disponemos para enfrentar la pandemia en este momento.